Hola amigos, bienvenidos a Casa Nova, Comunidad Nova Ejidad en la provincia de Buenos Aires, República Argentina. Te damos la bienvenida a este nuevo ciclo de enseñanza, educación Nova Ejidad. Estamos con el tema de los hijos. Te cuento que nuestro director es el Morello, Hanan Besma, que Hashem lo bendiga, le dé salud, le dé larga vida. Estamos ya realizando el segundo capítulo de este ciclo de enseñanzas de cómo educar a nuestros hijos. Realmente es un tema muy importante para todos los Nova Ejidad, yo creo que para todas las personas, la educación de nuestros hijos. Ya vimos en el primer capítulo la bendición y la alegría que son los hijos. Este segundo capítulo se llama Educar es dar. Si todavía no te has suscrito, te pido que lo hagas, que te suscribas a nuestro canal, que active la campana para cada vez que nosotros subamos un video te esté llegando. Deja comentarios sobre este tema, alguna pregunta que tengas, la vamos a tratar de contestar a medida que vamos haciendo otros videos en los próximos capítulos que vengan. Y cualquier duda que tengas, dejanos una pregunta, vamos a tratar de poder contestarla. Compartilo con amigos en tus redes sociales. De esta forma nos ayudas a difundir la Torá y los 7 preceptos universales. Entonces este segundo capítulo se titula Educar es dar. Tenemos que saber que cuando uno va a ser papá, cuando viene la noticia de que va a ser mamá, de que vas a ser papá, entra una preocupación. Es como algo agridulce, es una alegría impresionante, pero también es una preocupación. Como algunos dicen, bueno, no se nace ni papá ni mamá, eso se hace en el camino. Y en parte, este segundo capítulo viene a contradecir esta frase que se usa banalmente y que dice, bueno, nadie tiene el libro para ser papá o mamá. Y en realidad sabemos que la Torá es el manual del ser humano. Ahí está todo, cómo debemos actuar en determinada circunstancia de la vida. Y también está cómo educar a los hijos, cómo ser buenos padres. Y de eso se trata estos episodios, lo que estamos aprendiendo. Y en este segundo capítulo, que se llama Educar es dar, lo tenemos que hacer esta pregunta. ¿Qué tenemos nosotros como padres, los que ya somos padres, y los que van a ser futuros padres, que están escuchando este video? Mucho más se tienen que hacer esta pregunta. ¿Qué tenemos para dar? ¿Qué tenemos para dar a nuestros hijos? Es una gran pregunta que nos debemos hacer. Tenemos que entender que educar es dar y que nosotros cuando estamos corrigiendo a nuestros hijos, cuando estamos indicando una buena cualidad, cuando estamos dando algún consejo, cuando estamos marcando algún rasgo negativo que tienen, tratar de corregírselo, debemos saber que le estamos dando, ahí vos estás dando a tu hijo. Cuando le estás dando, ¿qué? Valores para que ellos tengan una vida buena, para que le vaya bien en la vida. Entonces generalmente se habla de cuando vienen los hijos al mundo, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde voy a aprender? ¿Quién me va a dar las herramientas para que yo pueda enseñarles a mis hijos? Pero no es así. La educación de los hijos se centra en una sola cosa. Y esta sola cosa es el trabajo personal de los padres para educarse a sí mismo. O sea, no para educar al hijo, sino para educarse a sí mismo. Por eso este capítulo se llama Educar es dar. ¿Y qué es lo que vamos a dar? ¿Qué es lo que vas a dar? ¿Cómo te estás preparando para dar? ¿Qué le vas a dar a tu hijo si no tenés nada adentro? O mejor dicho, le vas a dar lo que tenés adentro. Y es hora de que los que ya son padres, y mucho más los que van a ser padres, que empiece a hacer ese trabajo personal. Ese trabajo personal de educarse a sí mismo. Si yo me educo, voy a poder educar a mis hijos. Si yo soy una persona maleducada, si yo soy una persona que no hago nada para elevarme espiritualmente y también refinarme como persona, que es el trabajo espiritual que debemos hacer, los malos rasgos que tenemos, los malos rasgos de conducta, corregirlos, tampoco voy a corregir a mi hijo, no lo voy a poder corregir a mi hijo, porque estoy vacío. Tengo que dar, porque educar es dar, pero voy a dar de lo que tengo dentro mío. ¿Y qué tengo dentro mío? Esa es la pregunta que
que tenemos que centrarnos, trabajar en uno mismo, en la educación de uno mismo. Primero debemos educarnos nosotros para poder educar a nuestros hijos. Y los que todavía no son padres tienen esta gran ventaja: si pueden hacerlo ahora, se pueden educar a sí mismos, van a poder tener herramientas y van a poder tener que darles a sus hijos, porque están creando un recipiente y están llenando ese recipiente para poder dar, para poder educar. Hay una regla espiritual que es muy importante marcar en ese sentido, que es la ley del espejo, que funciona con todas las personas que nos vinculamos, con personas que tenemos mayor conexión, funciona mucho más. Eso se refiere a la pareja y también a los hijos. Los rasgos negativos y las cosas que debemos corregir en nuestros hijos, primero la vamos a tener que corregir en nosotros mismos. Y de esa forma se va a estar corrigiendo también la conducta de nuestros hijos. Esta regla funciona así: todo lo que nosotros vemos es porque Dios nos permite ver y no existe la casualidad. Entonces, cuando nosotros vivimos por fe, cuando nosotros entendemos que Hashem maneja el mundo y que todo es para bien y que todo lo que sucede y todo lo que vemos tiene un mensaje, que hay alguien moviendo a las personas que se vinculan con nosotros, también nuestra esposa, también nuestros hijos. Todo tiene que ver con el tikkun personal de cada uno. Y vemos cosas que no nos gustan de alguien, es para que nosotros nos corrijamos. Entonces, cuanto más en las personas que están más cerca nuestro, cuanto más en lo que es la pareja y lo que es los hijos. Por eso esta regla espiritual la tenemos que tener bien conceptuada dentro nuestro, para poder entender un montón de cosas. Por eso decimos, nos tenemos que educar nosotros mismos para poder dar. Por eso el trabajo personal tiene que ser de los padres, papá y mamá, trabajar en uno mismo y educarse primero uno para poder después dar a los hijos. Los hijos son nuestro espejo, son nuestro reflejo. Dijimos en el capítulo 1, ellos son la continuidad de nuestra vida. Ellos van a ser quien continúen en este mundo cuando nosotros no estemos. En parte de nosotros va a quedar en ellos. Los hijos son nuestro espejo. Entonces dijimos, un niño cuando viene al mundo es un regalo que Hashem te da, es un regalo que Dios te da. Pero es un recipiente que viene vacío y hay que llenarlo. Dicen los sabios que enseñarle a un niño es como escribir en una hoja que está en blanco. Fíjese, una hoja que está en blanco, vos tenés que llenar esa hoja. Es como que yo te diga, bueno, tomaste el papel y escribí algo. Vas a escribir lo que tenés dentro tuyo, lo que ves, lo que escuchás, lo que aprendiste durante la vida. Todo eso vas a volcar ese papel, todo eso vas a volcar hacia tu hijo. A veces no venimos con buenas enseñanzas de nuestros hogares. Por ejemplo, en el caso de los noágidas que están retornando a los 7 preceptos universales, muchos vienen de la idolatría, o muchos vinimos de la idolatría. Entonces, como dice el rabino Ariel Groisman, hay que desaprender para aprender de nuevo. Entonces, todo lo que nos enseñaron que estaba equivocado, tuvimos que hacer un esfuerzo personal, desaprender lo malo y aprender lo bueno. De esta forma trabajamos personalmente, ¿para qué? Para educarnos, para reeducarnos de nuevo. Y así en todo, de costumbres que vienen de nuestros padres, de maltratos que vimos por ahí en hogares, de padres que vimos que le pegaban quizás a la esposa, maltrato, gritos, un montón de cosas. Algunos no pasaron una buena niñez. Todo eso que tiene en su corazón lo va a volcar en ese papel en blanco, como dicen los sabios, que son tus hijos. Pero si te vacías de todo eso y empezás a educarte, a hacer tu trabajo personal, eso es lo primero que debemos hacer. Para poder avanzar en la enseñanza de cómo educar a los hijos, tenemos que educarnos nosotros primero. Si hay raíz de amargura dentro nuestro, hay malos gestos, hay rasgos negativos de carácter todavía dentro nuestro, debemos trabajar en eso. El tikkun personal de cada persona, la misión que tiene aquí en la tierra, es corregir sus rasgos negativos de carácter. Si sabes que contestás mal, empezás a contestar bien. Si te enojás por cualquier cosa, trabajar en eso para no enojarte.
Y así hay un montón de cosas que tenemos que hacer y uno sabe en qué está mal, uno sabe que tiene que corregir. Entonces el padre y la madre son los que van a llenar ese recipiente que es el hijo, esa hoja en blanco, ¿con qué? Con lo que tiene para dar. Con lo que tiene para dar, con eso lo va a llenar. Porque una persona solo puede dar lo que posee. Lo que uno tiene puede dar, lo que no tiene no lo puede dar. Una persona puede dar $1000 a alguien si los tiene, si no los tiene no lo puede dar. Lo espiritual también. Si uno tiene alegría, uno puede dar alegría. Si uno tiene paciencia, uno puede dar paciencia. Si uno tiene emuná, tiene fe, provoca en los otros fe y emuná. De esa forma uno puede dar lo que tiene. Había un rabino que cuando los padres traían a un niño, le decían, bueno, quiero que bendiga a mi hijo para que mi hijo crezca y tenga fe. El rabino le decía, no voy a bendecir a su hijo, lo voy a bendecir a ustedes para que ustedes tengan fe. Hay una historia del Jafetz Haim, que fue un gran sabio, que en una oportunidad un matrimonio le trajo un bebé recién nacido. Ellos le pidieron, bendice a mi hijo para que sea un justo, para que sea un sádic. Este gran justo, este gran sabio, lo miró a los padres y le dijo, vinieron demasiado tarde. Los padres no lo podían creer, dijeron, pero si vinimos, recién nació, hace poquitos días, recién nacido, ¿cómo que vinimos demasiado tarde? El Jafetz Haim los miró sabiamente y les dijo, tenían que haber venido hace 20 años. Entonces ahí yo le hubiese dado consejos y le hubiese bendecido a ustedes mismos para que sean sadi, para que ustedes sean justos. Los padres estaban confundidos. Ellos tenían 20 y pico de años, dice, bueno, si veníamos hace 20 años atrás, éramos niños. Estaban confundidos con lo que este sabio le estaba diciendo. La explicación que le estaba dando este sabio es lo que estamos hablando. Lo que estamos hablando, educarse uno mismo antes, incorporar cosas positivas, incorporar los 7 preceptos universales, incorporar fe, incorporar emuná en nuestras vidas y corregir todos nuestros rasgos negativos para poder dar, justamente. Educar es dar. Entonces, el Jafetz Haim le dice, si ustedes como padres no tienen emuná, ¿cómo le van a transmitir emuná a su hijo? ¿Cómo se la van a dar si no la tienen? Siguió diciéndole, si ustedes no tienen rasgos positivos, ¿de dónde su hijo va a aprender esos rasgos positivos? ¿Cómo pretenden que su hijo aprenda rasgos positivos si ustedes no lo tienen? Su hijo va a tener que recibir todo de ustedes, pero si ustedes están vacíos, ¿qué le van a dar? Eso es lo que le estaba diciendo el Jafetz Haim. Por eso les digo, si ustedes hubiesen venido hace 20 años atrás, cuando eran niños, yo lo hubiese bendecido, ustedes mismos hubiesen trabajado en incorporar emuná, en incorporar rasgos positivos y conectarse al Creador. Entonces hoy tendrían lo que darle a su hijo. Pero vinieron ahora. ¿De qué sirve una bendición que yo bendiga a su hijo si no tiene él un ejemplo, si no va a tener un ejemplo en ustedes, si no va a tener un ejemplo personal en ustedes? Y la verdad que los padres quedaron muy sorprendidos de esta respuesta de el Jafetz Haim. Pero rápidamente el rabino, cuando terminó de decir esas palabras, les dijo, pero no se desanimen, tampoco ahora es demasiado tarde. Solo le estoy diciendo todo esto porque quería que ustedes entiendan claramente el mensaje. Si ustedes ahora aceptan trabajar en ustedes mismos para poder adquirir buenos modales, ustedes comienzan a trabajar en ustedes, a llenarse de buenas cualidades, a llenarse de fe, pueden obtener doble ganancia, que van a ser bendecidos ustedes y también ahora sí van a tener ¿para qué? Para bendecir a su hijo, para dar lo que ustedes incorporaron, para dar también a su hijo. Y así le darán la oportunidad también, no solo a sus hijos, a sus nietos, de ser personas temerosas al cielo, temerosas a Dios y personas ejemplares. Y también es verdad que si ustedes no hacen una autocorrección, van a perder doble, van a perder ustedes y van a perder también su hijo y sus nietos. Miremos qué importante que es la autoeducación, educarse a sí mismo, es muy, pero muy importante. Los sabios dicen que los padres que no trabajan en todo esto que estamos hablando, en la corrección, en la educación a sí mismo, lo que tienen garantizado es el fracaso.
el fracaso. La educación de sus hijos va a ser totalmente un fracaso. Pero para ser padres exitosos debemos primero educarnos nosotros. Hay un dicho que se dice que del palo está la astilla. De tal palo está la astilla. Cuando uno ve al hijo de alguien que está haciendo lo mismo o habla parecido al padre o habla igual o tiene el mismo comportamiento, de tal palo que es el padre está la astilla que es el hijo. Y es bastante sabio ese dicho, porque los hijos son de acuerdo a cómo son los padres. Y hay padres que reniegan muchísimo de sus hijos, pero muchísimos. Y les gritan y les dicen, vos sos igual que tu padre. La madre le dice, vos sos igual que tu padre, que la familia de tu padre, que tu abuelo. Y al revés, el padre le grita al hijo, le dice, vos sos un inservible, sos un tonto. Y sos igual que tu mamá y te enojas como tu mamá. Y los hijos son como los padres. Por eso en esta enseñanza estamos diciendo que los padres tienen que autocorregirse y los defectos que ven en los hijos, como un espejo, lo que ves mal en tus hijos, es una advertencia para que vos puedas solucionar ese problema en vos primero, corregir esa mala cualidad, corregir eso que está mal, eso que le ves a tu hijo que está mal, corregirlo en vos, y cuando vos lo corrijas, en tu hijo también se va a corregir. Dice el rabino Shalom Arush en uno de sus libros que es como mirarse al espejo y tengo una camisa arrugada, me veo la camisa arrugada al espejo. ¿Qué debo hacer? ¿Plancho el espejo o me plancho la camisa? Lo que tengo que hacer es planchar la camisa, porque si yo plancho el espejo, la camisa va a seguir arrugada. Bueno, el hijo es el espejo, es el que está reflejando lo que yo tengo que corregir. Entonces, no tengo que planchar el espejo, tengo que planchar la camisa. No tengo que corregir a mi hijo, tengo que corregirme primero yo y después mi hijo se va a corregir. Eso es vivir con emuná, eso es vivir con fe. Hay excepciones, así como existen las reglas, como dijimos, esto es una regla espiritual, hay excepciones. Y la mala inclinación trabaja en las excepciones, no en las reglas. La regla es que si vos te educás y te corregís, tus hijos van a recibir una buena educación. Y si no lo haces, como dijimos, vas a fracasar en esa educación. Pero en las excepciones, la mala inclinación trabaja o a veces te deja ver al revés, una persona que grita todo el día a sus hijos y que no tiene valores, que no se alimenta de los 7 preceptos o no está conectada al Creador. Y su hijo por ahí o sus hijos son exitosos. Y al revés, vas a ver por ahí un justo o alguien que se esfuerza, un ágida que se esfuerza por cumplir los preceptos, que hizo su trabajo personal, trabaja todos los días en corregirse, y sus hijos se desvían del camino y se van para cualquier lado. Entonces eso que te hace dudar, en ese sentido, Dios permite que pase esto. Las excepciones son para que vos tengas dudas, y la duda es para que vos tengas el libre albedrío. El libre albedrío de elegir entre lo bueno y lo malo, elegir qué hacer, es para que nosotros tengamos la decisión, que tengamos el libre albedrío. ¿Me educo yo para educar a mis hijos o no me educo? Y es que nosotros tomemos esa responsabilidad. Entonces el consejo es no mirar a los otros, sino que tomarnos de la regla, tomarnos de qué, de la enseñanza de la Torá, la enseñanza de los sabios, la enseñanza de los 7 preceptos universales. De esto nos tenemos que tomar, no mirar a los demás. Si miramos a los demás, miramos al vecino, miramos a los familiares, puede ser que nos confundamos, puede ser que veamos que la excepción, eso es parte del ocultamiento y, como dijimos, del libre albedrío, de la mala inclinación, es que solo Dios sabe esos caminos, no involucrarnos en esos caminos, sino ir y tomarnos de la Torá, tomarnos de esta enseñanza que es buena, que sabemos, somos seres racionales y sabemos que si nosotros nos corregimos y que nos llenamos de cosas buenas, también vamos a tener que darle a nuestros hijos. Es razonar un poco. Entonces todos los días debemos rezar ayer, debemos trabajar, los que tenemos hijos, todos los días debemos rezar, todos los días debemos autoexaminarnos, saber qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, corregirnos. Nosotros que ya somos padres, y cuanto más, qué importante los que todavía no son padres, que tienen un tiempo hermoso hasta que venga ese bebé para llenarse, para poder dar lo mejor a su hijo.
Qué linda es la enseñanza de la Torah, qué linda es la enseñanza de los sabios. Nunca uno tiene que pensar que ya sabe todo. Uno tiene que tener humildad. Uno tiene que tener la humildad para poder seguir trabajando en uno. Si uno es orgulloso y no es humilde, puede que deje de trabajar en los rasgos negativos que tenemos. Muchas veces nos pasa que como padres no sabemos cómo enfrentar una dificultad que tenemos con un hijo. Porque no sabemos esta regla, que si empezamos a trabajar en nosotros mismos, esa dificultad se va a dispersar, esa dificultad va a dejar de existir. Uno sabiendo esto tiene dos caminos. O le empieza a gritar a su hijo, o le empieza a decir cosas negativas a su hijo, y crea un ambiente tenso, muy tenso en el hogar, o empieza a mirarse dentro de uno y empieza a buscar qué mal rasgo o qué cualidad mala está dentro mío que tengo que cambiar. Y de esa forma evito toda esta tensión que creo en el hogar y que termina haciéndole un daño a la pareja, al hogar, a los hijos, a los hermanos del niño que se portó mal, a todo eso. Es todo pérdida. No hablamos que al hijo no hay que retarlo, que no hay que corregirlo, esto lo vamos a hablar más adelante. Lo que estamos tratando de concientizarnos, tomar conciencia de que del trabajo personal que debemos hacer antes de tener hijos, y si ya lo tenemos también seguir trabajando personalmente, en un trabajo espiritual, en un trabajo personal, en una educación personal. Primero educarnos nosotros mismos para poder dar. Los sabios dicen que hay dos caminos, como que un camino es corto y un camino largo, y a veces creemos que el de relajarse y hacer una introspección y hacer una autoeducación y mirar dónde está el error dentro nuestro es como el camino largo, pero en realidad ese camino que parece largo es el corto. Y el camino corto, que nosotros creemos que son los gritos y la tensión en el hogar, es al revés, ese es el camino largo, ese es el camino que va a estropear. Ese camino que parece más largo va a terminar siendo corto y efectivo, y es lo que realmente va a perdurar en el tiempo. Y el camino corto, que es de los gritos, de la tensión, va a ser un camino interminable de tensión en el hogar y de una mala educación en los hijos. Y ya para ir terminando, fíjese, a veces nosotros como padres le exigimos a nuestros hijos o queremos corregirle algo que si nos ponemos a pensar, nosotros no lo cumplimos. Nosotros queremos que ellos cumplan cosas o que hagan cosas que nosotros no las hacemos. Es muy a menudo que pase eso. A veces, fíjate, lo que le estás pidiendo a tu hija, lo que le estás pidiendo a tu hijo como padre, como madre, le estás pidiendo algo que vos no lo cumplís, vos no lo haces. Y eso es muy difícil, que de esa forma aprendan. Ellos se van a fijar no en tus palabras, sino que se van a fijar en qué, en tus actos. Dice, un acto vale más que 1000 palabras. Es como ese padre que dice al hijo, no fumes, y está fumando. Él está fumando y le está diciendo, no tenés que fumar porque es malo, te va a hacer mal, te va a enfermar, es malo para los pulmones. Y se fuma 3 atados de cigarrillos por día, 30, 40 cigarrillos por día. O el que toma, no tenés que tomar alcohol y sos un alcohólico, venís borracho a la casa. ¿Qué ejemplo le estás dando a tu hijo? O sea, no podés corregir algo que vos no haces. Así tenés que leer. Porque en vez de ver tanta televisión o de ver todo el día las redes sociales, ¿por qué no lees un libro? ¿Cuándo tu hijo te ve leyendo un libro a vos? Quizás estás más tiempo, cuando tenés tiempo libre, capaz que estás más tiempo vos con las redes sociales que tu hijo. Y así en todo, debemos ver que lo que exigimos, nosotros lo estemos haciendo, porque si no es como una burla. Los chicos se dan cuenta, de chiquitos te están mirando. Ellos te están mirando y te están observando todo lo que estás haciendo. Cuando pasa una situación así, los sabios dicen que es como que vos estás mirándole la astilla que tiene tu hijo y no ves la viga que tenés entre tus ojos. O sea, te estás enfocando en un error chiquito de tu hijo, pero vos ese error lo tenés, pero mucho más grande. En tu vida está más grande que en la vida de tu hijo. ¿Qué pasa? Un niño no tiene la comprensión para darse cuenta quizás del error de su padre. Para decir, bueno, o no se anima cuando son más grandes
de decirle al padre, vos me estás corrigiendo esto, pero mirá lo que estás haciendo vos. A veces cuando son chiquitos no tienen la comprensión todavía, pero cuando son más grandes por ahí, por respeto, no se animan. Pero no te va a hacer caso, no va a hacer nunca lo que vos crees, o por atrás tuyo, escondida, va a hacer cosas peores. Entonces el mal comportamiento de un niño, ¿sabe qué es? Es un reproche del cielo, es un reproche de Dios para el padre y para la madre. Cuando un niño tiene un mal comportamiento, te están reprochando del cielo a los padres. Es un llamado de atención, tenemos que empezar ahí a analizar qué, nuestro comportamiento. Tenemos que tener mucho cuidado con los reproches que hacemos a nuestros hijos, reproches que hacemos a nuestra pareja, reproches que hacemos a nuestro prójimo. Puede haber personas que deben estar diciendo, bueno, la verdad que yo no sabía esto, tengo niños todavía chicos y mi vida es un desastre. ¿Y qué va a pasar mientras yo empiezo a corregir? Que a veces lleva tiempo la corrección personal. Es más, de que nacemos hasta que nos vamos de este plano físico a los 120 años, estamos ¿para qué? Para corregirnos. Entonces, ¿qué hacemos? Me estoy enterando de esto, no soy una buena persona o tengo cualidades negativas todavía que corregir. Y mis hijos están aprendiendo todo mal, entonces, ¿qué van a hacer? Personas malvadas, van a ser malos. Pero no es así, no tiene que ser esa la excusa, tenés que empezar a trabajar. Y desde el momento que vos empezás a trabajar en lo personal, vas a recibir la ayuda del cielo. Vas a recibir la ayuda del cielo para que sea más rápido y para que sea más fácil esa corrección. Dice que desde el cielo te guían para donde el hombre quiere ir, para donde el hombre desea ir, donde tiene la voluntad de ir, del cielo te ayudan, tanto para lo bueno como para lo malo. A veces si vos andás en cosas malas, para ese lado que elegís ir, te van a ayudar, van a hacer que las cosas te salgan. Qué sé yo, uno que se dedica a robar. Bueno, por ahí se le facilitan las cosas, se le hace fácil ir a robar porque te están ayudando del cielo, porque es la dirección que quisiste tomar. Y por ahí encontrás la puerta abierta, no tenés que hacer ruido, porque te van facilitando el camino que vos mismo estás tomando. Este es un ejemplo que damos, pero mucho más para los que deciden autocorrección, para los que deciden volver, hacerte Teshuvá, volver a Shem, volver al camino de la luz, al camino de los 7 preceptos universales, y te van a ayudar al cielo, se te va a facilitar la educación a los hijos, porque nunca es tarde. Como vimos los ejemplos que estuvimos viendo, nunca es tarde, es ahora, empezás ahora a corregir una cualidad negativa, una cosa nomás que estás haciendo mal, y desde el cielo te van a ayudar para que lo puedas hacer rápido y para que tus hijos tengan una educación correcta. Entonces, para finalizar este segundo capítulo, que educar es dar, vemos que tenemos un gran trabajo, los que somos padres y los que van a ser padres, que es la corrección personal, que es la rectificación personal que debemos hacer, la introspección que debemos hacer cada día para corregirnos. Y segundo, que nuestros hijos son el espejo que allí nos pone, que los errores que vemos en ellos los podamos corregir primero en nosotros, para que nosotros podamos saber ese fruto de la corrección que hacemos nosotros en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestros hijos. Y depende de lo que nosotros querramos de nuestros hijos, ellos van a hacer eso. Si nosotros queremos que ellos sean personas que se conecten a los 7 preceptos universales, que se conecten a Shem, que tengan emuná, que sean justos, nosotros tenemos que hacer eso. Conectarnos a Shem, estudiar los 7 preceptos universales, ser personas buenas, ser personas que ayuden a los demás. De esa forma también nuestros hijos van a tomar nuestro ejemplo y van a hacer lo mismo. Entonces, hasta aquí el segundo capítulo. Lo que no han visto el primer capítulo, les recomiendo que lo vean, que lo busquen en nuestro canal, Casa Noach. Les pido a los que tengan alguna duda, que tengan alguna pregunta, que le estén haciendo, y vamos a estar respondiendo también esas preguntas o esas dudas que pueden llegar a tener con respecto a la educación de los hijos. Vamos a seguir avanzando, hay mucho. Recién vamos por el segundo capítulo, son varios capítulos que tenemos, y vamos a seguir avanzando en lo que es educación no ágida y este tema tan importante y tan lindo, la educación de nuestros hijos. Les agradezco a todos por el apoyo que siempre nos da.
compartan este video en sus redes sociales, con amigos, con familiares, y nos vemos entonces en el próximo episodio de Educación No Ágil.